misma iglesia, ¿no? O sea, de los jóvenes que decían, no, yo quiero entregar mi vida completamente a Dios. Pero por ejemplo San Pedro era casado. Todos los apóstoles en general. San Pablo dice que el casado se preocupa de su mujer y que el soltero solo que no se case. Así es. Que no se case, no se case. No se case. Entonces, más o menos. ¿Y cómo no pueden confesar los sacerdotes? No, precisamente en algunos ritos, porque hay varios ritos en eso. Nosotros somos el rito católico, ¿no? Le cuenta a la pareja y luego se hace chisme y no va bien. Pero sí reservan la confesión, por ejemplo, los sacerdotes que son célibes, que no tienen esposa. No sé por qué exactamente, sé que no solamente es por cuestión así de que... De comunicación. Sino porque como que los preparan a ellos también para ese ministerio, pues, de la confesión. Entonces, la iglesia dispone, por ejemplo, la iglesia tiene el derecho y tiene la autoridad de discernir de qué manera, por ejemplo, administrar los sacramentos. La iglesia puede de repente decir, ¿saben qué? No hay sacerdotes suficientes para confesarlos, va a ser la confesión general. ¿Sí? Y puede ser también una forma, ¿no? O sea, puede ser también una forma. Sí, en algunos lugares por la necesidad, que ciertamente tiene sus ventajas. ¿Por qué? Porque a veces la gente batalla para encontrar sacerdotes para confesarse. Porque a veces hay muchos abusos de conciencia de parte de nosotros, los sacerdotes, hacia la conciencia de la gente, lastiman mucho la conciencia de la gente, se violenta a veces mucho la conciencia de la gente, y de repente hay quienes dicen que pudiera ser mejor, pero la verdad es que hay una riqueza también del trato personal en la confesión cuando el sacerdote hace bien la confesión. O sea, por eso de ahí la importancia de formar bien a los sacerdotes para que sepan confesar. Muchos sacerdotes a veces no sabemos confesar también. De repente cometemos errores ahí en la confesión que pueden lastimarnos. Es tan frágil, tan vulnerable la conciencia en ese momento que puede uno, ya lo decíamos en otras clases, manipular. ¿Verdad? Para mucha gente es más fácil, por ejemplo, que me diga el padre qué voy a hacer, ¿no? O sea, es más fácil. Y eso tampoco lo podemos hacer porque eso también ya es manipulación. Habrá cosas que sí son muy claras y uno puede decirle, ¿sabes qué? Esto no está bien o esto no lo hagas. Pero tampoco podemos completamente decirle, ¿no? O sea, o señoras que llegan, me opero o tomo anticonceptivos o esto o lo otro, o sea, no le puedes decir, bueno, tienes que ayudarle a que tome un discernimiento, pero al final la decisión la toma la persona, ¿no? Porque es más fácil de repente decir, no, es que el padre me dijo, ¿no? O sea, en ese sentido. Bueno, ya nos desviamos un poquito ahí un poquito nos fuimos a... Anda por periférico. Ya andamos allá por otro lado. Miren, cuando se da la alianza hay un compromiso. Dios elige al pueblo y el pueblo tiene que responder. Dios consagra al pueblo de Israel como una ciudad santa. Le consagra también y le da una misión. La misión del pueblo de Israel, en un principio, también el pueblo de Israel va captando cuál es su misión. Ellos creían, sobre todo, por ejemplo, el pueblo de Israel, que en realidad la acción de Dios solamente recaía en ellos. Con Jesús, la universalidad de la salvación se abre, se expande, ¿no? O sea, pero poco a poco fue el Señor haciéndoles conciencia que en realidad Dios había elegido al pueblo de Israel no para ser nomás ellos los únicos, los más chiqueados, los elegidos, sino también para en ese pueblo irlo preparando para que en ese pueblo se volviera también instrumento de salvación. Y ahí vienen todas las promesas, y ahí viene todo lo que Dios ha hecho, y lo vamos a ir viendo. Y ahí viene también la promesa del Mesías y Salvador, ese que será el Rey de todas las naciones, ese que gobernará, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? O sea, pero poco a poco Dios le va revelando al pueblo de Israel su compromiso. Tiene una misión de anunciar al único Dios verdadero, ¿no? Ante una comunidad o ante pueblos que eran politeístas, es decir, tenían muchos dioses. Por ejemplo, ahí en la cita Deuteronomio
6, capítulo 6, del 4 al 6, dice: escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Es decir, en medio de tanta pluralidad de dioses, Dios le dice: escucha Israel, existe solamente un único Dios. Amarás a Yahvé tu Dios, dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Queden en tu corazón estas palabras que yo te he dicho. O sea, el Señor les dice: yo soy tu único Dios. Pero lamentablemente el pueblo, porque así somos los seres humanos, porque está la fragilidad, o sea, se le olvida eso de su corazón y se empieza a prostituir el pueblo con otros dioses, ¿no? Y viene, por ejemplo, la escena, ¿no?, de donde hacen un becerro de oro, ¿no? Se empiezan a buscar otras divinidades. Es la tentación del ser humano, buscar otras divinidades. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Viene en la página 21, Dios cumple sus promesas. En la época de la conquista, yo me acuerdo que esto ya lo habíamos visto la semana pasada. ¿Se acuerdan? ¿No lo habíamos visto? Nomás lo leí yo, creo. Dios cumple sus promesas. Dios le había prometido a Abraham una tierra para su descendencia y Dios le cumple a Abraham. Dios siempre cumple sus promesas y le da la tierra prometida. No fue tan sencillo, porque cuando llegaron a la tierra prometida, les llegaron a una tierra ocupada, fíjense. Llegaron a una tierra ocupada por los cananeos. Por eso ahí en el Génesis 12, capítulo 12, 7, Dios les dice: les daré a tu descendencia, les voy a dar esta tierra. Y cuando Dios hizo su alianza con él, le repitió de nuevo. En Génesis 15, capítulo 15, del 18 al 20, dice ahí en sus recuadros están en blanco, ¿verdad? Entonces, pero como yo soy muy buena onda, les voy a decir directamente qué dice la cita bíblica, ¿sale? Pero todos ustedes pueden checarla ahí en su libro. Por ejemplo, en su Biblia, en su libro sagrado. No me dejaste terminar, dice: a tu descendencia he de dar esta tierra, dice ahí. Y ya la otra cita, que está un poquito más larga, esa la buscan ustedes y la hacen ahí de tarea. Es Dios quien les entrega la tierra. Ellos tienen que luchar para poseerla, pero la ayuda de Dios fue determinante. Y ahí viene una cita bíblica, ¿no?, de Josué, capítulo 1, versículos de 1 al 3. O sea, el pueblo de Israel tiene que luchar, tiene que pelear, o sea, no tienen que conseguir las cosas fácil. O sea, nosotros decimos comúnmente, hay gente que dice, no, como dice en la Biblia, ¿verdad? ¿Quién ha escuchado esta frase? Ayúdate que yo te ayudaré. Ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? O sea, ¿dónde dice? A ver, búsquela. Pero tiene algo de lógica, tiene algo de verdad, ¿no? O sea, o el otro dicho, ¿no? Adiós. Rogando con el brazo. Adiós, Dios te da, fíjense, esto tiene una enseñanza profunda. Dios te dará la tierra prometida, pero no la vas a adquirir sin lucha. No la vas a adquirir sino peleando. O sea, esa es una realidad. O sea, no podemos, Dios no es que Dios puede hacer las cosas solo, sin necesidad de nosotros. Pero Dios quiere que también peleemos, Dios quiere que también luchemos, Dios quiere que también el pueblo se acobarda porque ve una tierra
llena de gente ocupada. ¿Cómo vamos a pelear? Nosotros somos forasteros, venimos errantes, no estamos establecidos. El pueblo que estaba ahí ya era un pueblo establecido, tenía una estabilidad, tenía ya algo estructurado. No era tan fácil conseguir esa tierra, ¿no? O sea, el pueblo tenía que luchar. O sea, y esto tiene una enseñanza también para nosotros. O sea, si tú crees que las cosas que Dios te promete se van a dar solas, no, tienes que luchar, tienes que entrar en la lucha, ¿no? O sea, no podemos estar en esta vida sin la lucha. Es una lucha constante. Y eso se aplica en todos los ámbitos de la vida, a nivel personal. Yo quiero sanar, yo quiero tener esto, yo quiero lograr esto. O sea, no lo vas a ganar, obviamente con la gracia de Dios, pero también con tu lucha, con tu esfuerzo, también, ¿verdad? O sea, esa es la enseñanza, ¿no? ¿Alguien puede leer ese texto que está en cursivas? Tú, Sandy, con tu voz de Ana Gabriel. Bueno. Sucedió después de la muerte de Moisés, siervo de Yahvé, que habló Yahvé a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo: Moisés mi siervo ha muerto. Arriba pues pasa ese Jordán, tú con todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los israelitas. Os doy todo lugar que sea hollado por la planta de vuestros pies, según declaré a Moisés. A esta fidelidad, dice aquí el texto, de parte de Dios, se espera también una fidelidad de parte del pueblo y una fidelidad a la ley que Dios ha dado al pueblo. O sea, Dios espera del pueblo, ok, yo ya cumplí, yo ya hice lo mío, ¿no? Ahora tú también te toca hacer lo que te corresponde, ¿no? O sea, es la importancia también. Pero es que esa parte se le olvidó decirla. Aquí. Dios, nomás le dijo: te voy a dar esta tierra, pero no dijo que tenía que luchar. Pero, a lo mejor no se hubiera aventado y se hubiera ido, de haber dicho: mejor no voy. ¿Quién? ¿El pueblo de Dios? No, el pueblo tenía que confiar en la palabra de Dios. Tenía que confiar en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios les da esa tierra, pero implica una fidelidad. Alguien que nos ayude con el segundo texto que viene ahí. Ándale, Raúl. Tú, Raúl, despiértese. Sé valiente y firme, porque tú vas a dar a este pueblo la posesión del país que juré dar a sus padres. Sé pues valiente y muy firme, teniendo cuidado de cumplir toda la ley que te dio mi siervo Moisés. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. No se aparte el libro de esta ley de tus labios. Medítalo día y noche, así procurarás obrar en todo conforme a lo que en él está escrito, y tendrás suerte y éxito en tus empresas. Qué profundo este texto, ¿eh? O sea, qué profundo. Dios le dice a Josué: sé valiente y firme, porque la situación que estaba por afrontar no era una situación sencilla. Josué iba liderando después de Moisés al pueblo de Israel. Le dice: sé valiente y firme, ¿no? No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. O sea, fíjense lo profundo de este texto. O sea, tienes que hacer las cosas como yo te digo y vas a triunfar. Esa es la garantía también para nosotros. O sea, nosotros tenemos que ser valientes y ser firmes. ¿Por qué? Porque tenemos que afrontar la vida, tenemos que afrontar aquellos retos de repente que se nos ponen en la vida, que tenemos que ser valientes. Y eso que nos toca afrontar es algo que tenemos que afrontarlo. Y si lo estamos viviendo es porque lo podemos afrontar. No solo con nuestras fuerzas, sino también con la ayuda de Dios. En la página 22 viene el reparto de la tierra. Cuando los israelitas habían llegado a Transjordania y habían conquistado 2 de las tribus, Rubén y Gad, y media tribu de Manasés, pidieron a Moisés que se le diera en heredad esas tierras. El libro de Josué nos muestra que era importante que todos juntos lucharan para conquistar la tierra y después se la podrían repartir. Inclusive las tribus de Transjordania deberían ayudar a la conquista de la tierra. Miren,
también otro detalle de este libro, en el reparto de la tierra, es que todos tenían que luchar. O sea, todos tenían que cooperar. ¿Por qué? Porque la unión hace la fuerza. O sea, y eso tiene una aplicación. Cuando hemos hablado de la unidad, por ejemplo, la unidad, los textos, por ejemplo, el texto donde cuestionan a Jesús, ¿no? O sea, que expulsa a los demonios con el poder de Satanás. O sea, eso le dice, eso es absurdo, es tonto. O sea, ¿cómo el mismo Satanás va a estar contra él? O sea, un reino dividido se echa a perder, ¿no? O sea, se destruye. O sea, ya desde aquí también requiere la colaboración de todos. O sea, todos son importantes para que puedan alcanzar la tierra prometida. O sea, eso también tiene una enseñanza. Dios salva de manera individual o de manera general o de manera colectiva como pueblo. Es una pregunta. A ver, ¿me la repite? Dios salva de manera individual o de manera colectiva. O sea, es decir, salva solamente a una persona de manera colectiva. Por eso formó una iglesia, o sea, por eso busca un pueblo. O sea, ¿por qué? Aunque actúa de manera individual, pero en realidad Dios busca la comunidad. O sea, por eso, para que el pueblo pueda adquirir la tierra prometida, tienen que luchar todos son importantes, todos son necesarios. Esto tiene muchas aplicaciones, pero por ejemplo, tú en la iglesia eres importante. Necesita Dios de tu colaboración. O sea, es el sentido. Después viene el reparto en el libro de los Números, del capítulo 33 en adelante, el reparto que se haría siguiendo las indicaciones de Dios bajo los encargados del reparto. O sea, ya una vez que se conquista la tierra, empieza el reparto de la tierra, ¿no? Y empieza todo esto ahí, dice, el comienzo de la conquista atravesando el Jordán para llegar a Jericó, es donde es todo un acontecimiento parecido al Mar Rojo. Cuando salieron de Egipto, el agua del Jordán se detiene para dejar pasar al pueblo. Iba a la cabeza el arca de la alianza. O sea, cuando llegan a la tierra prometida, dice aquí el texto que es muy similar a lo que sucedió cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿no? O sea, el mar se abre, atraviesan el Jordán, se abre, pero va el arca de la alianza adelante. El arca de la alianza era el baúl donde llevaban las tablas de la ley, ¿no? Ese era el signo de la presencia de Dios. De hecho, por eso los sagrarios regularmente tienen esta forma, ¿no? Era más o menos similar. O sea, el sagrario tiene ese sentido, ¿no? De que dentro del sagrario está la presencia de Dios, de Jesús en la Eucaristía, ¿no? Entonces, el arca de la alianza era esta caja, por decirlo así, donde estaban las tablas de la ley, signo de la... ¿Qué es cierto? Es que también iba maná ahí en el arca de la alianza. Eso sí lo desconozco. Decían que iban las tablas de la ley, porque también iba maná. Y yo dije, pues, no, y también el báculo de Moisés. No sé si puede ser, yo ahorita no recuerdo si hay un texto que lo... El de Aarón. Es el que iba. El de Aarón. No sé si también, no recuerdo si hay un texto, si ahí nos pueden ayudar con la inteligencia artificial. Pero puede ser un signo, por ejemplo, de la providencia de Dios, ¿no? Un signo de la providencia de Dios, que Dios, para que el pueblo recordara que les dio de comer Dios, que no los dejó en ese momento y en esas circunstancias de hambre, ¿no? Pudiera ser un signo, pero no sé si haya un texto ahí que nos... ¿Y ahí no se perdió? ¿Cómo? ¿En el arca de la alianza? Se perdió también con las destrucciones y las invasiones no recuerdo exactamente. Que Jeremías fue el último que la vio. Pues supuestamente dice que sí. Dice, según la Biblia, el arca de la alianza contenía 3 elementos sagrados. Primero, las tablas de la ley, las 2 piedras con los 10 mandamientos que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí. Segundo, el báculo de Aarón, la vara
desierto, y está en Éxodo 16, 32, 34. Que con el tiempo parece que solo las tablas de la ley permanecieron dentro del arca, según Primera de Reyes 8:9. Cuando el rey Salomón llevó el arca al templo de Jerusalén, ya no contenía más que las tablas de la ley. Ahí está la respuesta, ¿no? ¿Se comieron el maná? ¿Tenían hambre? Bueno, pues miren, vamos ya casi a terminar con el reparto de la tierra. El pueblo de ser nómada comienza a ser un pueblo ya establecido, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Sedentario. ¿Te acuerdas de la primaria? No. Comienza a ser sedentario, comienza a tener una estabilidad. O sea, el ser humano necesita también una estabilidad, ¿eh? Necesita también un orden, necesita también estar estable, ¿no? Estabilizarse, tener un ordenamiento, ¿no? Entonces el pueblo por fin comienza a tener una estabilidad. Después de andar errantes, después de andar de peregrinos, después de andar, comienza a tener una estabilidad. Pero fíjense una cosa curiosa. Cuando el pueblo comienza a tener una estabilidad y una prosperidad, lo vamos a ver, el pueblo comienza a pervertirse. Cuando hay prosperidad, estabilidad, el pueblo se olvida de Dios. De hecho, eso nos pasa regularmente a nosotros. O sea, cuando tenemos salud, cuando tenemos estabilidad, cuando las cosas van bien, de repente, como que es más fácil, sí, pues Dios y esto, pero es más fácil de repente olvidarse de Dios y también desviarse de los caminos de Dios, ¿no? Eso le pasó, por ejemplo, a la iglesia. La iglesia, cuando durante los primeros 3 siglos, pues fue una iglesia, después de nuestro Señor Jesucristo, una iglesia que fue perseguida, que fue itinerante, que no tenía un lugar fijo, que no tenía permiso de celebrar, o sea, siendo bien los cristianos, ¿no? Por eso San Pablo, por ejemplo, en la lectura de hoy, si se pusieron una atención, dice esa parte, o sea, no se desanimen, no se desalienten, si perdieron sus posesiones y esto, miren, Jesús vendrá, o sea, porque era lo que vivió la iglesia durante los 3 primeros siglos, ¿no? Cuando viene el emperador Constantino y declara el cristianismo como religión oficial de todo el imperio romano, entonces se le empieza a dar a la iglesia, por ejemplo, se le dio terreno, se le dio dinero, y ahí fue donde la iglesia también, obviamente siempre ha habido santos en la iglesia y siempre ha habido gente santa, ¿no? Pero cuando la iglesia estaba en este ambiente de confort, de comodidad, de estabilidad, de repente empezaron a ver cosas también inadecuadas. ¿Cómo? También de poder. De poder, la iglesia empezó a tener poder político, influía en decisiones económicas, o sea, y también esto estuvo acompañando a la iglesia durante muchos siglos. Y unos dicen que no se sabe si le hicieron un bien a la iglesia cuando la declararon la religión oficial del Imperio Romano, porque al declararla oficial pues se le dieron todas las facilidades, ¿no? Entonces esto generó comodidad, confort, te dan dinero, te dan poder, te dan estabilidad, pues te empiezas a olvidar de lo importante, de lo central. Y no les damos a los protestantes. A partir de ahí dicen que nuestra iglesia viene de allí. Exactamente. Pero es un proceso también de madurez de la iglesia, porque la iglesia, formada por nosotros, pecadores, guiada por el Espíritu Santo, también la iglesia va caminando en el mundo y de repente se mete en el mundo y de repente también se contamina, pero es parte también. Tuvo que ver lo de la Santa Inquisición también en ese trastorno de ideas. Sí, de hecho la Santa Inquisición, que ni es ni santa y no es, o sea, en realidad es algo que lo utilizaron, por ejemplo, cuando se separa la iglesia anglicana de la iglesia católica, comienza una guerra política. De hecho, los ingleses, por ejemplo, nunca quisieron al reino de Aragón, que son los españoles, y que vinieron ellos a conquistarnos. No a conquistarnos, que vinieron ellos a estas tierras, ¿no? De hecho, tus bisabuelos, yo les apuesto que todos los que estamos aquí,
tienen un tatarabuelo o algo que viene directamente de allá, ¿no? O sea, llegan estas personas acá. Entonces el reino de Aragón, el reino de España era un reino fuerte, entonces estaba la lucha con el reino de Inglaterra, Reino Unido, que es ahorita Inglaterra, o sea, era una lucha. Ahí ya estaba el protestantismo, entonces empiezan a atacar a la iglesia, porque la iglesia tenía mucha influencia en ese tiempo, ¿no? Al grado de que el Papa dividió las tierras, por ejemplo, de América, ¿no? O sea, al reino de Portugal le dio lo que es Brasil, y al reino de España le dio todas las demás tierras, ¿no? O sea, la influencia, imagínense la influencia que tenía la iglesia. Entonces surgen estas leyendas que los protestantes han hecho para desprestigiar y atacar a la iglesia. O sea, en realidad lo podemos ver en algún tema, o sea, en realidad qué fue lo que pasó en lo que se le llama la Santa Inquisición. En realidad no es que era la iglesia directamente, ¿no? Sino que era la que impartía la justicia y era el modo de impartir justicia. Vivían en un entorno religioso, completamente religioso, entonces pues eran las leyes también de ese tiempo. Pero sí, esto de la Inquisición fue algo que, por ejemplo, aquí en México ni sucedió, y tú vas a Guanajuato y ves todos los... exactamente, no, pues que a los que eran infieles con esto los castigaban, a los que eran... Sello de castidad. Exactamente. Cuando en realidad está más lleno de mitos y cosas de este, ¿no? Bueno, pues terminamos con esto. Nos ponemos de pie para hacer una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este